Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 28 de octubre del año 2024. Momento de hablar con claridad sobre las notas más importantes generadas al momento, aunque sea rápidamente. Iniciamos con notas rápidas. En las últimas horas, de última hora, se volcó un tráiler sobre la autopista México-Querétaro a la altura del puente de Cuamantla en el sentido que va de la Ciudad de México a Querétaro. Robert Kennedy Jr., esto en los Estados Unidos, declara que si no quieren una guerra nuclear, los estadounidenses deberían de votar por Donald Trump, porque si gana Kamala Harris del Partido Demócrata, él puede garantizar que habrá una guerra nuclear. Así lo afirmó. Pasamos rápidamente con otra nota, comentarles que pues es muy polémico el caso de un soldado israelí cristiano, él es de nacionalidad israelí pero cristiano, que fue sepultado en un cementerio judío, e Israel pues nuevamente volvió a expresar su desprecio contra el cristianismo, su intolerancia contra el cristianismo. Les comento que en el Estado de Israel es incluso modificado el signo de sumar, porque habían considerado que el signo de más se podía ver como una cruz, y para el credo judío es una ofensa la misma cruz. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cementerio judío? Bueno, pues Israel muestra su odio contra los cristianos, cubren la tumba de un soldado israelí de 19 años de edad, David Bogdanovsky, porque dicen que, pues como él era cristiano, tiene una cruz, su lápida, y dicen que la cruz daña la santidad del cementerio judío. Esto pues pocas veces trasciende a Occidente debido a que la mayoría de los medios de comunicación pues están controlados por empresarios israelíes que obviamente ocultan el desprecio que manifiestan en el Estado de Israel contra los símbolos cristianos. Pero tengo una muy buena fuente, un autor judío, que nos confirma que en el Estado de Israel se ve con desprecio incluso el símbolo de suma, porque consideran que es una cruz. Y ahora pues salió a relucir esto con la tumba del soldado israelí Bogdanovsky. Entonces no podemos olvidar esta situación, porque ahora con el conflicto entre Israel y los grupos terroristas islámicos, algunas personas podrían confundirse creyendo que el Estado de Israel es tolerante o que acepta el cristianismo, y eso está completamente alejado de la realidad. En el Estado de Israel incluso es común ver a judíos ultraortodoxos escupiendo en las entradas de las iglesias. Y previamente tenemos conocimiento de un israelí que ingresó a una iglesia en Jerusalén e intentó destruir un crucifijo al considerar que era ofensivo, o manifestó lo que realmente es su fe. En la fe, en el credo judío, se refieren a Jesucristo como un bastardo, como el hijo de una ramera, si se refieren a la Virgen María. Entonces hay que tomarlo mucho en consideración, que Israel tiene que transitar el paso a pues no agredir, no insultar, no perseguir a los cristianos. Que por cierto, también hay cristianos en la Franja de Gaza. Vamos con nuestra siguiente nota. La reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador ha ocasionado pérdidas económicas a México por más de 12,000 millones de pesos, pues los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se vieron obligados a reducir sus actividades para poder protestar contra el autoritarismo, contra el golpe de Estado que significa la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Avanzamos con otras notas. Denuncia que fue víctima de un atentado la jueza Mónica Pérez Arce. La jueza que durante el fin de semana quedó encapsulada por granaderos, por elementos de represión de la Ciudad de México que les impidieron a los manifestantes del Poder Judicial de la Federación llevar su manifestación cerca del hipódromo Hermanos Rodríguez. Pues, ¿cómo fue esto? Ella es jueza de segundo distrito, la jueza Mónica Pérez Arce, especializada en ejecución de penas
con residencia en la Ciudad de México. Fue privada de su libertad por elementos de los granaderos, de los policías, que les impedían el paso. Pero también comentó lo siguiente: haciendo memoria un poco, este domingo me pasó esto del encapsulamiento, y el domingo pasado, es decir, no este fin de semana, pero el pasado, tuve una especie de atentado, si lo podemos llamar de alguna forma. 2 motociclistas me interceptaron y al parecer eran presiones contra ella por ser manifestante a favor de la defensa del Poder Judicial. Entonces, bueno, pues ahí queda otra evidencia de que el régimen de Claudia Sheinbaum o gente ligada a Morena estarían presionando a los manifestantes del Poder Judicial de la Federación para desistirse de seguir sus protestas, su reducción de actividades, que no es un paro total del Poder Judicial, pero sí una reducción de las funciones del Poder Judicial, que, como acabo de comentar, pues tiene un costo grande para México, más de 12,000 millones de pesos perdidos, y esto pues no se hace cargo el artífice de todo esto, que es López Obrador. Vamos con nuestra siguiente nota. La violencia no afecta a la economía de México. Dice que la economía de México está sólida. ¿Quién dice esto? Claudia Sheinbaum está diciendo esto con gesto de desprecio e indiferencia al sufrimiento de los ciudadanos mexicanos. Hoy que podemos reportar que durante el fin de semana se registraron masacres en las últimas 4 semanas, que son equivalentes a lo que lleva de gobierno Claudia Sheinbaum, se registraron casi 3,000 asesinatos en la República Mexicana. Y ella, pues en un comentario, la verdad, francamente muy mezquino, dice que no importa, que porque esto no va a afectar la economía. La economía sí que está afectada, lo hemos visto en el tipo de cambio, en la paridad del peso dólar, que refleja que hay una fuga de capitales precisamente por las reformas que está impulsando Claudia Sheinbaum, la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, la desaparición del Poder Judicial y esta militarización de México, que nuevamente se empieza a ver que hay mucho de abusos de autoridad, violaciones de derechos humanos por parte del ejército en toda la República Mexicana. Por supuesto que la violencia termina también afectando la economía. También habíamos explicado que hay narcoextorsiones a los productores de limón, a los productores de aguacate, y eso sí que afecta la economía. Obviamente que la presidente Sheinbaum no va a reconocer esos aspectos negativos de su gobierno. Con 200,000 asesinatos, 56,000 desapariciones forzadas, escándalos de corrupción que superan los más de 186,000 millones de dólares, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, tiene el cinismo de decir que Morena es la única vía para que en el futuro pueda haber paz y bienestar. Con lo que acabo de mencionar, creo que se pinta de cuerpo completo la falsedad de la posición de la presidenta de Morena. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anuncia que habrá nuevos desvíos, nuevos robos de los recursos de Comisión Federal de Electricidad para abastecer y suplir en todo lo que sea necesario a Cuba y evitar que se registren nuevos apagones. La pregunta es: ¿por qué nosotros tendríamos que estar obligados a destinar millones de pesos mexicanos a Cuba? No hay ninguna justificación para que tengamos que ceder los recursos de CFE, regalarlos a la tiranía de Miguel Díaz-Canel. Y si existiera, como tanto sostiene Claudia Sheinbaum, que hay un bloqueo con Cuba, entonces ¿cómo podrían llegar estas cosas? No existe tal bloqueo entonces, y desde luego que es completamente injustificado que nos quiera saquear, tomar de los recursos de México para enviarlos a Cuba. No hay ninguna obligación que nosotros tengamos, no hay como tal nada al respecto como para que nosotros tengamos que estar participando en ello. Vamos con nuestra siguiente nota. La nota destacada de este día, bueno, una de las que van a ser de las destacadas, es sobre todo relacionada con la justicia en México. Propone el ministro González Alcántara Carrancá invalidar la elección de jueces y magistrados
propuesta en la reforma antijudicial de Andrés Manuel López Obrador y que es impulsada por Sheinbaum y Morena, pero propone conservar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual creo que es lamentable, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre lo que contempla también este proyecto es elimina también la prohibición que había establecido la reforma de Morena para que la Suprema Corte no pudiera invalidar leyes, decretos que violan derechos humanos que sean aprobados por la mayoría calificada de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. O sea que ahora se eliminaría y sí podría entonces, por tanto, la Corte manifestarse sobre esos asuntos. También dice que la propuesta de que existan jueces sin rostro, atención en esto, la propuesta de que existan jueces sin rostro no puede ser porque elimina lo que es el debido proceso. Una persona cuando es enjuiciada debe de saber perfectamente por quién está siendo enjuiciada. Este proyecto, que no es el único, que obviamente se va a revisar, propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, tal y como lo exigía López Obrador para poder tomar ese dinero, para poder robarse ese dinero. Y lo que también destaca es que no se pronuncia sobre todos los aspectos de la reforma judicial. Indicó muy claramente que es un asunto de fondo, que los derechos humanos o defender los derechos humanos nunca se podrá considerar como violatorio del interés nacional. O sea, lo que quería hacer Morena o lo que quiere hacer Morena, porque todavía no se desisten, con esta reforma antijudicial y sus otros aspectos que se han ido adicionando, cada uno peor, es decir, que cumplir los derechos humanos sería violatorio del interés nacional. Entonces, bajo ese pretexto, pues lo que ellos digan, esto es interés nacional y con esto podemos violar derechos humanos, dice el ministro, y creo que es de sentido común, que respetar los derechos humanos nunca va a poder ser violatorio del interés nacional. ¿Por qué? Porque la nación está compuesta por individuos, por ciudadanos que tienen derechos humanos, y entonces hablar de un interés público general para poder violar derechos humanos como quiere hacer Morena, imposible. Creo que es uno de los razonamientos más importantes que tiene este proyecto de resolución, de sentencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muy pronto será votado. Puede ser votado, puede ser reanalizado, puede ser adicionado en los aspectos que se considere pertinente por parte de los otros ministros, que recordemos que con el voto de 8 sería suficiente para aprobarlo. Pasamos con otra nota. En Sinaloa, los Mayos secuestran a un sicario de los Chapitos, quien confiesa en video que financiaron con dinero malo, dinero ilícito, la campaña del gobernador de Sinaloa por el partido Morena, Rubén Rocha Moya. Y además confiesa algo muy grave, muy importante, que estoy seguro que las televisoras no se atreverán a presentarlo y que es importante que todo el mundo sepa, que aseguran que el gobierno de Claudia Sheinbaum está prestando a la Marina de México, a elementos o escuadrones de la Marina de México, para que en Sinaloa, junto con las tropas de los Chapitos, asesinen a gente del cártel rival, de la gente del Mayo Zambada. Entonces, vamos con el video de esto que les estoy comentando, porque en esta ocasión no basta con que se los haya narrado. Vamos con el video. ¿A qué te dedicas tú en la organización? Narcomenudeo y extorsión. ¿Qué relación tiene Rocha Moya con los Chapitos y principalmente con quién y para qué fin? Los Chapitos y los güeritos son José Ángel, son los que financiaron la campaña de Rocha Moya para tener influencia sobre el gobierno. ¿Cómo se financian los Chapitos? Mediante fentanilo y extorsiones. ¿Y quiénes son los principales productores de fentanilo? José Ángel, el COI, 300
27. ¿El Muletas qué hace y en qué eventos ha participado? El Muletas ha estado en cada encuentro del Culiacanazo. ¿A qué misión te mandaron hoy? ¿A quién ibas a ver antes de que te agarráramos nosotros? Me mandaron a un operativo de la Marina de la 15 al Sur con un capitán con las siglas 40 4108 41 21 37 81 21 43 15 77. ¿Quién mató a Valerio? Los Chapos. ¿Y cómo van en la guerra? ¿Qué les espera a los Chapos? Nos espera perder. ¿Algún mensaje que le quieras dar? Al Muletas le pregunté que si podía confiar a donde iba, señor, y pues ahí están las consecuencias. Este es el video que les comentaba. La explicación, bueno, que se da es esa. Rubén Rocha Moya, financiado por el narcotráfico, por el cártel de los Chapos, y que se está utilizando la Marina en conjunto con las tropas criminales de los Chapitos, de los hijos del Chapo Guzmán, para masacrar a los hombres de Zambada. Durante el fin de semana se registraron cosas muy graves que tampoco se están reflejando en los medios de comunicación, que encontraron la cabeza de un primo de los Chapitos en una hielera en el parque número 87, si no mal recuerdo, del sur de Culiacán, Sinaloa. Y esta es la guerra entre los Chapos y los Mayos, que ya supera los más de 400 asesinatos violentos durante el fin de semana, que asesinaron a 23 personas en promedio. Se superaron los 400 asesinatos. Y esto que sigue negando Claudia Sheinbaum, que si ponen autos bomba no es terrorismo, lo dice ella y lo dice Omar García Harfuch, que si encuentran cabezas, restos humanos, no es narcoterrorismo. O sea, entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que la presidente considere que hay una situación crítica de violencia en el país y que el responsable inmediato, pues es su cómplice, es su mentor, Andrés Manuel López Obrador, porque estamos a 6 años del sexenio más violento, del sexenio en el que más se premió la actividad criminal, en el que se le permitió hacer lo que fuera a los grupos criminales de la droga. Y este es el resultado de 6 años de López Obrador, la completa rendición a los grupos criminales de la droga de México. Entonces se entiende que desde la detención de el narcotraficante conocido como el Max, Edwin, que es gente del Mayo Zambada, Claudia Sheinbaum ha traicionado al Mayo Zambada y estaría apoyando a la facción más violenta, a la facción de los Chapitos. Por tanto, podremos ver cosas muy interesantes, podremos ver cosas también muy trágicas en los próximos días, en que este enfrentamiento se puede llevar también contra el gobierno federal por esta acción. Distracción política de Claudia Sheinbaum. Se solidariza con el agresor infantil, el indígena boliviano, el dictador por 14 años, Evo Morales, pero no se solidariza de la misma forma con las víctimas del narcotráfico en México, ni con los 68 niños que están secuestrados y que son torturados por Nicolás Maduro. La política mexicana y activista provida América Rangel denuncia que las explicaciones que dan las autoridades de México sobre el atropellamiento múltiple contra una manifestación a favor de la vida a las afueras de la Catedral de Guadalajara, Jalisco, no son creíbles. Pues ella expresa que el hecho de que hayan atropellado a 16 personas que se manifestaban a favor de la vida, es decir, contra el aborto, que ahora el régimen de Claudia Sheinbaum quiere imponer a los 9 meses de gestación, lo cual la mayoría de los mexicanos, sean católicos o no sean católicos, consideran que es un descarado y artero asesinato. Déjame decirle que antes de los 9 meses también lo es, pero más descarado es a los 9 meses, porque ya pues es un parto, es una persona que puede vivir independiente de la madre, y entonces pues sí, es un asesinato.
no hay más. Incluso el hoy muy cuestionado Papa Francisco lo ha denunciado de esa forma, como un sicariato. El médico se convierte en un sicario. Bueno, ella dice que por lo que no es creíble que se haya tratado de un hombre borracho que se robó una camioneta, es que ningún delincuente, ningún ladrón conduce a toda velocidad contra una multitud que pudiera ocasionar que lo detuvieran. Entonces se sigue manejando la hipótesis de que pueda ser un terrorista abortero, un terrorista progresista, el que habría atropellado a estas 16, entre 12 y 16 personas que fueron atropelladas en la manifestación Provida durante el fin de semana. Vamos a ver si tenemos posibilidad de ver al menos un fragmento de eso que ocurrió. Tenemos aquí el posteo de la diputada por el partido Acción Nacional, América Rangel, y dice: ¿de verdad alguien cree la historia del gobierno? Si eres un ladrón huyendo, pregunta, ¿por qué se va hacia la multitud en vez de escapar a donde no haya gente? Pareciera que la autoridad de Guadalajara, que es Movimiento Naranja, cómplices de Morena, tratan de ocultar un atentado terrorista y un crimen de odio contra la comunidad provida. Fíjense que hay mucha cristianofobia por parte del partido Naranja. Esto es muy cierto lo que dice América Rangel. El Partido Naranja, recordemos que está conformado por antiguos excómplices delictivos de Andrés Manuel López Obrador, como es el caso de esta señora llamada Patricia Mercado. Patricia Mercado, que en un inicio estaba apoyando la corrupción del homicida Jorge Álvarez Maínez, que fue utilizado para atacar a Xóchitl Gálvez. Pues ahí tenemos el perfil de los políticos que conforman Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, también movimiento traidor. Recordemos que en el año 2006 y 2012 tenían como candidato a la presidencia de México al narcopresidente López Obrador. Ahí se puede ver el video de la cámara de videovigilancia, cómo la camioneta se dirige inmediatamente contra los manifestantes. O sea, podía tomar por acá, por allá, pero se fue directamente contra la multitud, a atropellar a la multitud, a chocar con la multitud. Acción por la cual, pues, posteriormente es detenido. Y entonces las autoridades de Guadalajara, pues, le corrigen diciendo que se trató de un borracho que se había robado una camioneta. Déjenme decirles que esto es lo que va a ocurrir más. O sea, las víctimas no podemos ser nosotros los católicos, no podemos ser los activistas pro vida. Las víctimas tienen que ser siempre los asesinos comunistas, las aborteras feministas, los terroristas de izquierda. Ellos son los que se proclaman con las víctimas. Entonces, todo lo que ocurra contra una persona de derecha, contra una persona conservadora, no lo van a reconocer como tal. Recordemos, por ejemplo, es distinto, ¿no? Pero recordemos el tratamiento que le dio la prensa sionista, la prensa estadounidense, al atentado contra Donald Trump en Butler, Pensilvania. Se dijo que no era atentado, que no había sido un atentado con rifle, que había sido un tiroteo, o sea, y nunca quisieron decir que fue un atentado. Borraron completamente del New York Times, el USA Today, las grandes cadenas de televisión, ninguna quiso reconocer que se trató de un atentado, porque consideraban que decir que era un atentado era darle poder o darle un plus o permitir que Donald Trump pudiera pues decir que hay una franca agresión por parte de los simpatizantes violentos de Kamala Harris contra Donald Trump. Y en efecto es eso. También se negaron por todos los medios a reconocer que el atacante tenía una ideología anti-Donald Trump que la encontramos en la gente del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque no quieren que se vea que hay terroristas apoyando la visión de Kamala Harris, que hay gente agresiva y peligrosa apoyando el aborto, que hay gente que por puro odio o adscrita a sectas satánicas que exigen abortos porque dicen vamos a destruir lo que más ama
Dios, la inocencia de un niño, verlo destruido completamente en un bote de basura como desechos de carne de un animal, pues eso es lo que ellos no pueden reconocer, ¿no? La víctima no es el menor, sino que la víctima es aquella persona que se le está impidiendo o que se le está llamando a la razón de que no liquide a su hijo. La víctima es porque no se le permita liquidar la vida de otro ser humano, de un niño. Esa es la víctima según esta ideología. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, lamentablemente también este día se da a conocer que fue privado de la vida Aurelio Santos Contreras, exalcalde de Cotija, Michoacán. Previamente asesinaron a la alcaldesa panista Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija. Se presupone que por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que tendrían operaciones en Michoacán. En Michoacán también privaron de la vida a Lisbeth Romero, directora de seguridad de un municipio. Según las mentiras de Claudia Sheinbaum Pardo, su gobierno es el momento de las mujeres. Pues esto no fue así para Lisbeth Romero, directora de Seguridad Pública de Angamacutiro. Angamacutiro, en Michoacán, la funcionaria fue privada de la vida con impactos de arma de fuego en su propio domicilio, desatando preocupaciones sobre la seguridad en la región. Su nombre completo era Lisbeth Estela Romero Tafoya, directora de Seguridad Pública de Angamacutiro. ¿Qué más? Pues las investigaciones señalan que sujetos armados habrían arribado a su domicilio particular, tocaron la puerta y cuando la mando policial pues atendió al llamado de la puerta, le dispararon. Las autoridades indican que Lisbeth Romero perdió la vida de forma inmediata. No hubo la posibilidad de que salvara su vida, de que pudiera recibir atención médica. Quedó tendida en la entrada de su vivienda ubicada sobre la calle Nicolás Bravo, de centro de este municipio de Michoacán, colindante con el estado de Guanajuato. El presidente de dicho municipio, Hermes Arnulfo Pacheco Briviesca, informó a los medios de comunicación locales que no tienen reportes de que la directora de Seguridad Pública haya sido previamente amenazada por algún grupo delictivo. Entonces este fue que un ataque sin avisar, de los peores, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota rápida. El Papa Francisco condena el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en el estado de Chiapas por miembros de grupos criminales de la droga. Con esto, bueno, pues se desmiente por completo los dichos falaces de López Obrador y de Claudia Sheinbaum sobre que la situación de seguridad estaba controlada en Chiapas, que decían que no hacía falta realizar una nueva estrategia de seguridad en Chiapas. Se viene denunciando la complicidad del gobernador morenista Rutilio Escandón con el crimen organizado. Pasamos a otra nota que es polémica y que tiene que ver con las organizaciones pro muerte. Resulta ser que una joven de 14 años de edad de nombre Esmeralda asesinó a su hijo, a su bebé, por estrangulamiento. Y posteriormente intentó hacerlo parecer un aborto. Los medios de propaganda como W Radio, otros medios de propaganda que son totalmente pro muerte porque forman parte de una división de Grupo Prisa, que son los mismos dueños también del periódico El País, pues han estado atacando una y otra vez de que esta pobre mujer, que bueno es una menor de edad, dicen que había sido víctima de abuso sexual y que pues había quedado embarazada. Sí, todo es comprensible eso, pero el aborto tampoco es algo que nosotros aprobaríamos, pero es algo que dentro de los marcos de legalidad se ha aprobado. Aquí no se trata de un aborto, se trata de del nacimiento de un niño que
se le asesina simplemente por una expresión de odio, de repulsión por parte de esta menor, que por ser menor de edad no se debe de librar de ir a prisión porque es una asesina, y este es un homicidio agravado en relación al parentesco porque era su hijo. ¿Sí? Ahora intentan distorsionar los hechos, los medios de comunicación, pero vamos a escuchar lo que dijo el fiscal general del estado de Querétaro para comprender mejor lo que seguramente los medios seguirán intentando distorsionar. Nosotros en Querétaro y particularmente en la Fiscalía General del Estado no hemos judicializado ninguna carpeta por el delito de aborto. No hemos hecho ni siquiera una imputación. Es decir, nunca hemos buscado que un asunto que de alguna manera pudiese ubicarse dentro de la descripción del tipo penal de aborto que se encuentra vigente en el estado de Querétaro se lleve al Poder Judicial para que se pudiese vincular a proceso a una mujer por el delito de aborto. Es decir, no hay ningún antecedente de que se estén judicializando asuntos, ni este ni ninguno otro, por el delito de aborto. Creo que lo que nosotros pudimos constatar es que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento, es decir, específicamente tuvo una asfixia por estrangulamiento, que es una información que incluso ya había sido compartida en su momento por declaraciones del propio Poder Judicial del Estado de Querétaro. El bebé nació vivo. Respiró. Nosotros agotamos las pruebas periciales, las integramos en la carpeta de investigación correspondiente y pudimos elementar que respiró. El menor nació vivo y lo asesina su madre de nombre Esmeralda N. Por tanto, pues, perdón, pero tiene que, aun y con que sea víctima de un abuso, aun y con que digan que es menor de edad, es una asesina y tiene que pagar lo que hizo. Y no es por aborto. No es por aborto, que lo han legalizado, siendo algo inmoral, siendo un crimen, pero bueno, está legalizado. Aquí no se le está procesando por eso, sino porque nació un menor vivo, era una persona ya independiente, o sea, me refiero, ya no, su vida ya no dependía de la madre, y lo asesinó pues simplemente por no sé, por un acto de odio, por un coraje, no lo sé, pero tiene que pagar por ese asesinato. Y bueno, hay medios de comunicación que son medios militantes que obviamente ya están tomando partido en esto. Los grupos de odio del Trapo Verde, las feministas, también se están organizando para exigir que pues este asesinato quede en impunidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. En Sinaloa, al menos 23 personas fueron asesinadas en enfrentamientos criminales durante el fin de semana. Se superan con estos los más de 400 asesinatos entre la guerra entre los Chapos y los Mayos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue negando que este sea un problema de seguridad nacional, sigue negando que sea necesaria la intervención incluso, dijéramos, de otros gobiernos, que es lo que tanto le preocupa a Claudia Sheinbaum, que llegue Donald Trump y que tome, como lo dijo en su campaña, que no sea mentira, cartas en el asunto para exterminar a los grupos criminales de la droga. Aquí no se trata de pactar con los Mayos o con los Chapos, sino exterminarlos a los dos. No se trata de ver quién puede ser menos violento, quién puede ser más favorable a los intereses de la narcopresidenta, sino eliminar el problema de raíz. No estamos para negociar, es lo que ha dicho Donald Trump. Y esas declaraciones obviamente que la tienen muy mal, porque los votantes estadounidenses sí que le pueden exigir y reprochar, aunque Donald Trump quisiera posteriormente desentenderse de estas declaraciones, que no creo que sea el caso, sí podrían exigirle que tiene que emprender algo en México, porque la situación de nosotros es desesperada y por supuesto que perjudica también a Estados Unidos. En Chiapas, criminales lamentablemente asesinaron a el gerente de un banco azteca, se robaron todo el dinero también. Era completamente innecesario asesinar al gerente de Banco Azteca. La víctima se llamaba Abraham González Cerón, que en paz descanse. Vamos a ampliar un poco esta información que pues, se dio a conocer durante el fin de semana y ha sido otra de las notas que
muy notoriamente ni siquiera la misma Televisión Azteca le ha dado pues el spin, la repetición, la difusión, el movimiento que merece una nota de este carácter tan trágico y tan importante. Prueba indiscutible de que continúa la violencia en Chiapas, desbordada, al punto de que más de 15,000 personas han huido del estado gobernado por Morena. Bueno, pues fue privado de la vida gerente de Banco Azteca en Copainalá, en el estado de Chiapas. Continúa esta ola de violencia. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre, pero durante el fin de semana se viralizó. Ubicado este Banco Azteca en la Primera Oriente Norte 28 de la Colonia Centro, ahí fue privado de la vida Abraham González Cerón, quien quedó en medio de un atraco generado por un grupo criminal armado que con amenazas exigieron al personal la entrega total de los recursos del dinero de ese Banco Azteca. La policía persiguió a los atacantes, sin embargo estos lograron escapar. Se reporta que hubo un enfrentamiento armado entre asaltantes y otro grupo que viajaba en una camioneta blanca. A pesar de haberse iniciado una investigación, las autoridades no han logrado capturar a los responsables. Con este hecho de violencia, pues también se suma al asesinato del padre jesuita Marcelo Pérez Pérez, que fue privado de la vida en el estado de Chiapas justamente después de oficiar la Sagrada Misa. ¿Qué reacción hay por parte del presidente de Grupo Salinas? Ricardo Benjamín Salinas Pliego estalla por el asesinato de gerente de Banco Azteca en Chiapas y culpa al gobierno. No pagamos impuestos para que nos maten. No te pagamos, Claudia, para que permitas que nos hagan daño, para que nos asesinen. Además del gerente que murió durante el ataque, otros 2 empleados resultaron gravemente heridos en esta sucursal de Chiapas. El incidente ocurrió la tarde del sábado 26 de octubre en Copainalá, Chiapas, cuando un grupo de delincuentes asaltaron la sucursal de Banco Azteca en Primera Oriente 34A. La violencia, no se explican por qué comenzaron a disparar, pues privan de la vida a Abraham González Cerón y también dejan heridos a 2 empleados del Banco Azteca. Según los reportes, los delincuentes escaparon en una camioneta blanca, después chocaron con un mototaxi, posteriormente robaron otro vehículo para continuar la huida y evitar ser capturados. ¿Qué es lo que dijo Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Dice: el día de hoy es un día triste para todos nosotros en @Grupo Salinas. Ayer mataron a un colaborador nuestro, gerente de una de nuestras sucursales bancarias en el estado fallido de Chiapas. Les ofrezco todo mi apoyo a las familias y quiero hacer un enérgico reclamo. Y compartió esto, a través de su cuenta de X. Vamos a leerlo. La verdad es que el reclamo es muy fuerte y es muy fundado, y he visto que han intentado como silenciarlo en los medios. Les ofrezco todo mi apoyo a las familias y quiero hacer un enérgico reclamo contra el gobierno estatal y federal por su brillante ausencia e incapacidad para hacer la única función legal para la cual existen, que es la seguridad del pueblo, del que viven como parásitos que son. Y no estamos felices y no pagamos impuestos para que nos maten. Y luego salgan con la mamada de que van a investigar y que ya abrieron una carpeta de investigación. Dejen de hacerse pendejos y pónganse a trabajar. Tienen en un abandono total a la gente. Es la denuncia de la cuenta oficial de Ricardo Salinas Pliego en respuesta al asesinato pues de uno de sus empleados. Vamos a ver este reporte. Abraham González Cerón, gerente en turno de la sucursal bancaria asaltada en Copainalá, era un hombre trabajador y honrado.
Así lo recuerdan quienes lo conocieron y hoy lamentan su muerte, consecuencia de la violencia incontenible en el Estado que ya raya en el terrorismo. La ausencia e insensibilidad del gobierno deja a una esposa y sus hijos con una pérdida irreparable de un ser humano apreciado y amado. Aseguran que tanto él como el resto de las víctimas del crimen son víctimas inocentes de la lucha del pueblo contra los sicarios y la nula respuesta del gobierno, quien extorsiona a los ciudadanos y abusa de los más débiles. La denuncia entonces pues es más que fundada, ¿no? El reclamo de Ricardo Salinas Pliego pues creo que no es solamente el reclamo de él como empresario, sino de todos los mexicanos que pues trabajamos o asistimos a un banco y se puede dar esta situación sencillamente porque, digo, Dios no lo quiera, que no se dé esa situación, pero puede darse porque finalmente el Estado de Derecho ha desaparecido con una presidente, con una narcopresidente que llega financiada por la droga, que llega apoyada por un presidente perverso, ruin, que no quiere que los narcotraficantes pierdan la vida, me refiero a López Obrador. Llega a hacer absolutamente nada, que fue lo que hizo durante 6 años López Obrador con la delincuencia, hacer absolutamente nada. Cuando él decía que no quería que perdieran la vida los criminales de los cárteles de la droga, es evidente que dijo que era preferible que perdieran la vida los ciudadanos mexicanos. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues victimismo, ¿no? Victimismo es lo que encontramos por parte de los narcosocialistas como Evo Morales. Justamente cuando Evo Morales está siendo procesado por terrorismo, por matar civiles, por ordenar al ejército masacrar a los civiles que se manifestaron contra su fraude electoral que cometió en el año 2019, motivo por el cual hubo fuertes protestas en su contra y tuvo que huir de Bolivia para esconderse, protegido por la corrupción de López Obrador en México. En México daba órdenes vía teléfono para que destruyeran, para que atacaran, para que generaran crisis en Bolivia. Pues ese narcotraficante y además pederasta, porque lo venimos denunciando que abusó de menores de edad, que embarazó niñas. Pues este pederasta indígena, Evo Morales, asegura que sufrió un atentado, que le dispararon a su camioneta cuando él se desplazaba. Mire, yo no niego la posibilidad de que Evo Morales pueda sufrir un atentado, ¿no? Con tanta gente a la que le desgració la vida, con tantos enemigos que tiene dentro de su misma organización criminal, que es el Partido Comunista de Bolivia, el Movimiento al Socialismo, el MAS, pues es posible, ¿no?, que por ambición lo quieran asesinar. Pero lo que no podemos descartar es que sea un montaje, porque precisamente ahorita que se le investiga por narcotráfico, por terrorismo, por abuso infantil, dice que sufre un atentado. Y no faltó la narcopresidenta Claudia Sheinbaum de decir que se solidariza con este violador. ¿Por qué? Pues porque es el violador que a ella le conviene, y además porque el asunto le llega como a pedir de boca, porque ella no quiere hablar de las masacres en México, no quiere hablar de las masacres en Sinaloa, no quiere hablar de las masacres en Chiapas, no quiere hablar de las masacres en Guerrero. No, pues ella se siente mucho más contenta en Michoacán. No quiere hablar nada de eso, sino hablarnos de otro país. Vámonos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues propaganda en redes sociales. Claudia Sheinbaum contrata a TikTokers para que difundan la noticia falsa en esa red social de que Claudia Sheinbaum está aplicando la mano dura con el ejército contra los cárteles de la droga. Muy falso. En realidad, si atendemos a la denuncia que hace Los Mayos del cártel de Sinaloa, Claudia Sheinbaum estaría utilizando la Marina y el Ejército de México para favorecer a la facción de los Chapos, pero no para combatir el narcotráfico en estricto sentido. En Nuevo León, en un video, pues lamentablemente se grabó una masacre
que prefiero no presentar el video porque es muy fuerte, pero sujetos encapuchados llegan en unas camionetas y asesinan a otros que estaban también llegando en vehículos en una camioneta blanca. Esto ocurrió en Nuevo León. En Montemorelos, Nuevo León ocurrió esto, se grabó una masacre por parte de encapuchados. Los hechos habrían ocurrido, o al menos se dieron a conocer, el 26 de octubre. Represión en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Cientos de policías cerraron el paso a manifestantes del Poder Judicial que se manifestaban contra la reforma judicial. Sheinbaum declara terminada la emergencia por el huracán John en Guerrero y en Chiapas. Esto pese a que la ayuda, la reconstrucción, no se ha iniciado. El periódico El Debate dice que por amenazas del narcotráfico desalojan 2 plazas comerciales de Culiacán, Sinaloa. Sí, durante el fin de semana los videos fueron de lo más polémico que hay, como es que se está acabando la vida económica, se está convirtiendo en un pueblo fantasma Culiacán porque sencillamente ya no pueden estar ahí. Durante el fin de semana, el periódico El Sol de México publicó una entrevista que se realizó a José Ángel Mauri, que cómo tienen cinismo los comunistas, los ladrones cubanos, los ladrones socialistas, de decir que los médicos cubanos no llegan a robarle el empleo a los médicos mexicanos. Dice que no, pero fíjese que en toda la entrevista se oculta cuánto cobran estos ladrones, cuánto cobra la tiranía comunista por sus supuestos médicos cubanos. Es más de 490 millones de pesos lo que cobran mes con mes por la presencia de los falsos médicos cubanos, que Claudia Sheinbaum ya anunció que va a traer más. Defensores de derechos humanos, dice la revista Proceso, suplican a Claudia Sheinbaum que los deje de ver como enemigos. Es el caso de la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, que le reclaman que, pues es que Claudia tiene tiene un discurso en el cual cualquier denuncia de violaciones a derechos humanos los considera sus enemigos. Y esto ya lo habíamos visto con López Obrador, que constantemente atacaba a la sociedad civil, que le decían, oiga, usted no ha cumplido con la defensa de los derechos humanos, está cometiendo desacato judicial, está usted violando los derechos humanos de estas personas. Pues siempre lo querían ver como una forma de oposición. Para Morena no existen los derechos humanos, nos queda claro, pues es lo que recetan en su reforma al Poder Judicial. Tabasco, durante el fin de semana, pues se hace la sumatoria de los asesinatos que han ocurrido en Tabasco y superan los 9 asesinatos la semana que terminamos. De hecho, sobre este aspecto hizo una declaración muy polémica el obispo de Tabasco, Gerardo Rojas, diciendo que que suplican porque haya paz, porque haya seguridad, pero una paz y seguridad que no les ha dado los gobiernos de Morena. En Sinaloa, la Marina desmantela un laboratorio productor de fentanilo en San Luis, Río Colorado. Este hallazgo desmiente por completo a las declaraciones de López Obrador sobre que en México no se producía esta sustancia. En Sinaloa, los chapos aseguran en una lona que el gobierno de Claudia Sheinbaum los ayudó a asesinar a 19 miembros del cártel de los Mayos y a detener al narcotraficante conocido como el Max, que se consideraba operador de Ismael el Mayo Zambada. En Sinaloa hallan la cabeza en el parque número 87, que se dice es de uno de los primos de los Chapitos, conocido como el Güero. Ellos en sí mismos serían una facción conocida como los Güeritos. El narcomensaje de los Chapos, el narcomensaje de los Zambada sería para los Chapos el que dejaron en una cartulina diciendo Chapos ratas, no que el gobierno estaba de su lado. Y con esto da a entender el cártel de los Mayos que ellos también estarían recibiendo apoyo del gobierno federal en contra de los Chapos. La cantante norteamericana Beyoncé, ligada al agresor infantil Sean Diddy Combs, que está acusado de violación de más de 120 menores de edad, anuncia su apoyo a Kamala Harris. Beyoncé es esposa del también rapero y acusado de abuso relacionado con las actividades ilícitas de Diddy, conocido como Jay-Z. Ellos, de hecho,
se considera que en el proceso que se le sigue a Didi para el próximo mayo de 2025, que ha sido muy cuestionado que se retrasen tanto, sería ella también procesada, pues ella habría presenciado lo que se hacía, los abusos que se cometían en las fiestas Free Cops. La periodista Paula Vistagnino, es una periodista argentina, declaró que tiene conocimiento, que ha hecho una investigación que se materializó en un libro, diciendo que la organización del Opus Dei obliga a los célibes, es decir, a las personas sin familia ni hijos, a firmar una cláusula testamentaria en la que les dejan todos sus bienes a la organización. Y esto es muy polémico porque una cosa es que una persona quiera darle sus bienes al Opus Dei porque considera que es algo bueno, porque pues, son sus bienes y puede hacer con ellos lo que él quiera. Pero otra cosa es muy distinta de que se les esté obligando a ello, y sobre todo que no necesariamente se le tendría que dar los bienes al Opus Dei, se podría dar a Cáritas, se podría dar a otra institución religiosa, no, o a un orfanatorio, no sé, a una fundación, no necesariamente al Opus Dei. También en su libro documenta que hay mujeres que han denunciado que en esta organización, en el Opus Dei, que pues siempre ha sido muy polémica, ¿no? Porque tuvo sus conflictos, tuvo sus enfrentamientos con los sacerdotes jesuitas, se habla de que el Opus Dei ha solicitado la ayuda de ciertas mujeres para que hagan labores de limpieza, labores domésticas, y que ellas posteriormente como que pensaron o han concluido que esto era una forma de abuso laboral. Y que como era una forma de abuso laboral, pues se han quejado ante el Papa Francisco, el cual ciertamente, dice Paula, ha tomado acciones no directas, no frontales contra el Opus Dei, pero que sí les ha quitado la prelatura personal para hacer que nuevamente tengan que rendir cuentas a la Iglesia Católica porque esa autonomía la habían visto mal. Ahora bien, se dice que el Opus Dei es una organización de élite a la cual no se puede ingresar si no es por recomendación. Sin embargo, hay que decirlo, el Opus Dei es una organización pública, no es como la masonería, que es una sociedad secreta anticristiana a la cual pertenecen pues, muchos políticos, López Obrador, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Martí Batres, bueno, por citarles algunos, ¿no? Son sociedades secretas que conspiran a las espaldas del pueblo. En el caso del Opus Dei, pues siempre fue una organización pública que tuvo buenos resultados apoyando el gobierno de Francisco Franco, pero hay críticas, sí, obviamente que en todas estas organizaciones puede haber críticas. Una persona me comentaba que también no se puede echar a la basura, no se puede olvidar que el Opus Dei también ha hecho cosas buenas en cuanto a la prédica de la fe, y que bueno, si es una organización de carácter elitista, una organización de carácter cerrado, pues eso también podría ser discutible en cuanto a hablar a lo que es las formas, ¿no? Las formas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a acercarnos al mundo, acercarnos a las personas, a los seres humanos. Entonces, sí, no se puede desvirtuar desde luego que todo, pero hay críticas, hay documentos, hay acusaciones fuertes también contra el Opus Dei, contra todas las organizaciones religiosas ha habido, ¿no? Yo digo que el Opus Dei no tiene escándalos como por ejemplo los Legionarios de Cristo, fundados por el pederasta padre Maciel, ligado a Carlos Slim, vinculado a muchas personalidades de los medios de comunicación. No creo que tengan ese carácter. Sin embargo, me dicen también que hay que reconocer que dentro de los Legionarios de Cristo, pues también ha habido personas buenas. Pues sí, pero es distinto, ¿no? Es distinto del Opus Dei porque el fundador del Opus Dei, pues nunca le conocimos que fuera un agresor, como sí es el caso de los Legionarios de Cristo. Y además, otra cosa que yo le reclamo mucho a los Legionarios de Cristo, pues es que su Universidad Anáhuac sigue apoyando los plagios, los fraudes de la ministra de Morena, Yasmín Esquivel Moza. Entonces, aunque hay muchas manchas en cuanto a los Legionarios de Cristo, en todas las organizaciones religiosas habrá alguna que otra acusación, algunas serán ociosas, otras muy reales y que tienen que ser atendidas y yo creo que castigadas, pero lo importante es conocer también pues las opiniones que llaman al equilibrio. Y yo creo que la investigación de Paula Vistagnino
pues nos puede servir mucho para entender cuáles pudieron ser a lo mejor los excesos que ha tenido el Opus Dei. El Opus Dei, al menos en Argentina. Vamos con nuestra siguiente nota. La agencia catarí, la agencia Al Jazeera, reconoce que hay una grave situación de violencia e inseguridad en México. Recuérdese que la agencia Al Jazeera es la que cubre la guerra en la Franja de Gaza. Los más de 44,000 víctimas de los ataques del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, y sin embargo ellos reconocen que hay un gravísimo enfrentamiento, una gravísima guerra, una oleada de terrorismo narcotraficante en nuestro país que solamente no ve, que solamente se niega a ver y reconocer Claudia Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente nota. La CNDH, dirigida actualmente por Rosario Piedra, traiciona la defensa de los derechos humanos, no impugna ni se queja de la reforma al Poder Judicial de Morena que permite hacer leyes, reformas que violan los derechos humanos. La titular de la CNDH, recordemos que es familia de secuestradores y asesinos miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre que utilizaba el expresidente Luis Echeverría Álvarez para asesinar a enemigos políticos, principalmente empresarios mexicanos como el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada en la década de los 70. Bueno, pues ahora esa gente que estaba en organizaciones terroristas es beneficiada por López Obrador. Y lamentablemente se habla de que Piedra Ibarra podría volver a quedar como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el sexenio de López Obrador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha vuelto cómplice de violar derechos humanos en comparsa con el gobierno. Bueno, pues la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández durante una entrevista dijo que las reformas que impulsa López Obrador son el entierro de nuestra república, de nuestro orden constitucional, de la división de poderes. Sin lugar a dudas que tiene mucho de razón lo que ha declarado. Ella es la que ha denunciado en reiteradas ocasiones que el crimen organizado financió la campaña de Claudia Sheinbaum. Vamos entonces ahora con con otro tema. Vamos ahora con las principales portadas de periódicos de circulación nacional. Vamos con nuestras portadas. El día de hoy el periódico El Universal publica: la Secretaría de la Función Pública da carpetazo, es decir, oculta denuncias contra superdelegados. Estos, pues prácticamente gobernadores que impuso López Obrador contra los gobernadores constitucionalmente electos, que los nombró precisamente para comprar votos con recursos públicos, los superdelegados. Aunque en el gobierno de López Obrador estos superdelegados acumularon más de 209 denuncias, investigaciones por corrupción, ninguno ha sido sancionado de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública. Se abrieron 181 expedientes y 209 investigaciones contra los superdelegados, 17 casos de corrupción y a estos se les da carpetazo. Una nota de Zoraida Gallegos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues tenía estos superdelegados y resulta ser que acumularon más de 209 denuncias por actos de corrupción. Corrupción sin freno. Alistan 90,000 millones de pesos para programas sociales de Claudia Sheinbaum. En el paquete económico ya se considera esta cifra para lo que es corrupción electoral, utilizar nuestros recursos públicos para comprar votos de personas que no estudian ni trabajan o personas que pues se ven afectadas por las políticas inflacionarias de Claudia Sheinbaum y toman este dinero fácil. Violencia sin freno en Tecpan de Galeana, es estado de Guerrero, gobernado por Morena. A 15 días, dice asesinan a 15 en 3 días. O sea, además de eso, además de los 19 que fueron asesinados,
en Tecpan de Galeana, en esos enfrentamientos en que incluso se vieron columnas de fuego, explosiones prácticamente de película, pues ahora hay 15 asesinatos. Se presume que eran parte del grupo criminal conocido como Gente Nueva, que es GNG, que llegó al sitio durante el jueves pasado y que entonces estarían siendo asesinados por grupos criminales y por el ejército que apoya a los grupos criminales que están ligados a el gobernador Rutilio Escandón, que se dice que el gobernador Rutilio Escandón tiene la complicidad con el cártel de los Granados y que entonces habrían asesinado a estas personas que intentaron tomar el control del estado. También son un cártel, el cártel de Gente Nueva o Nueva Gente. Dice, en los últimos 3 días en Tecpan de Galeana, Guerrero, se localizaron 15 cuerpos de hombres sin vida. También destaca que los comercios en Sinaloa piden renegociar sus deudas, precisamente por el conflicto, por el enfrentamiento de los narcos. Destaca también conflicto mayúsculo si Corte no acepta la reforma judicial, es lo que dice Gerardo Fernández Noroña, quien es un ignorante y pues por tanto pues su opinión no nos puede importar realmente. Didi pone en jaque el hip hop, pues ¿por qué? Pues porque Didi, hagan de cuenta que impulsó las carreras de pues todos esos denominados raperos, que yo no sé cómo es que con tanta vulgaridad, con tantos insultos, con tanta violencia, se les intentó dar como una especie de halo de personas responsables o decentes. El rapero se hunde por 120 denuncias de abuso sexual infantil en su contra en sus fiestas conocidas como Free Cops. El problema es que todos los raperos, todos los ídolos, vamos a decir, de la cultura rapera de Estados Unidos, están relacionados con él y por tanto manchados. El dólar estadounidense amaneció este día en más de 20 pesos con 51 centavos. Muestra perfectamente cómo los capitales están huyendo de México. Meteorito apuró la vida en la Tierra. Bueno, pues son parte de las teorías de tipo negacionista. Ustedes saben que hay teorías que intentan explicar la vida desde una perspectiva mecánica y materialista. Y yo, pues el principal pero que le podría poner a la idea de este meteorito es decir, meteoritos caen en todos los planetas. Y no precisamente por eso ha aparecido un fenómeno tan espectacular como la vida en la Tierra. Dice que uno de estos meteoritos fue una bomba fertilizante que dio origen a la vida. Pues verdaderamente que lo podemos poner mucho en duda porque, como les he explicado, este fenómeno no es único de la Tierra, pero sí el fenómeno de la vida es único en la Tierra. Vamos con el periódico Excelsior. El periodista mexicano que fue víctima de un atentado, Ciro Gómez Leiva, dice que publicará a partir de hoy su columna diaria 365 días. Excelsior dice que fortalece así su oferta de análisis de opinión periodística. Pues hacía mucho tiempo que Ciro Gómez Leiva no escribía una columna. Tenía su programa, su noticiero de televisión en el canal de Imagen Televisión, pero pues de ahí ya también concluyó esa etapa. Semanario Excelsior dice, semanario Desde la Fe dice, que es el semanario de la Arquidiócesis de la Iglesia Católica del clero mexicano, exige dar seguridad a los luchadores por la paz. La Iglesia Católica demandó acciones efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos a una semana del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez. Y por cierto que tampoco se ha investigado, tampoco hay detenidos por el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Pensilvania, clave para la elección en los Estados Unidos. El estado podría definir quién llega a la Casa Blanca. Es lo que tiene también en portada el periódico Excelsior. Vamos entonces con el órgano oficial de propaganda de Morena, que es La Jornada. La Jornada dice, dañó 153,000 viviendas el huracán John en Guerrero y en Oaxaca. También pues obviamente no podía faltar, se solidarizan con el pederasta Evo Morales, no con las víctimas del narcotráfico en nuestro país, no con nadie de los que acabo de mencionarles que han asesinado. A La Jornada no le importa, como a Morena no le importa.
analizan respuesta apropiada. Irán acusa a Estados Unidos de incumplir su promesa de frenar a Israel. Irán se ve que no tiene intenciones de atacar al Estado de Israel. Se han dado cuenta de que sus capacidades probablemente son limitadas. Milenio, Chihuahua crea grupo especial para combatir al cártel de Venezuela que pues llegó. El Tren de Aragua, esa mafia criminal que explota sexualmente mujeres, llegó con el gobierno de López Obrador, la mafia venezolana, a nuestro país. La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, gobernado por el Partido Acción Nacional, detecta que en Ciudad Juárez tiene presencia el grupo criminal venezolano El Tren de Aragua, ligados al tráfico de migrantes, a la trata de personas. Sheinbaum terminó ya la emergencia, dice, no han ayudado y dice que ya terminó la emergencia. Haitim al-Gais, es falso el dilema de una lucha petrolera contra la electricidad. Rana Forobar dice, mujeres clave en la elección del próximo presidente de Estados Unidos. Agustín Basabe dice, la supermayoría devino en supremacía constitucional. Pues no lo den por hecho aún porque todavía tienen que definirse muchas cosas. Nos vamos con la portada del periódico Reforma. Difícilmente creo que hoy los otros periódicos puedan ofrecernos algo más importante que lo que he destacado. He aprendido, y espero que ustedes también lo valoren, he aprendido a pues hacer mis notas por mi cuenta, porque de plano los periódicos, como podrán darse cuenta, no prestan atención a lo que realmente ocurre en nuestro país: narcoterrorismo. Reforma tiene hoy en su portada, destinan más de 36 mil millones de pesos en un año por desastres naturales, cuesta 100 millones de pesos al día la atención en Acapulco. Pese a gasto en el puerto, hay crisis turística y en comercios. Pues se dijo que incluso esa suma de dinero era insuficiente, y no dejaremos de insistir que el régimen de López Obrador se robó el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Demandan a la Comisión Bancaria y de Valores por fraude en FAMSA. Abel Barajas, un grupo de 181 inversionistas de FAMSA, ¿recuerdan esa tienda? ¿La recuerdan? ¿No? Exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una indemnización de más de 840 millones de pesos por lo que consideran daños ocasionados por su negligencia al no intervenir a tiempo el banco FAMSA. Que hagan de cuenta que era como un Coppel, ¿no? Mediante una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, la cual será presentada durante el lunes, afirman que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía información privilegiada sobre los riesgos que había de invertir en FAMSA. Con fecha del 30 de junio de 2020, cuando revocó su licencia para operar como banco. Incurrió la Comisión Nacional en un funcionamiento anormal, dado que omitió implementar medidas precautorias previstas en el 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, incumpliendo con las obligaciones de inspección y vigilancia, ello a pesar de haber iniciado un proceso de revocación de licencia. O sea que como que pues no advirtieron a tiempo a los inversionistas. Pero mire, esto también se dio con el caso Fricrea. No sé si ustedes se acuerdan que la promocionaba Alfredo Adame. Y también se ha dado con otras entidades financieras que se robaron el dinero, que estaban operando mal, lo sabía la comisión o debía de saberlo la Comisión Nacional Bancaria de Valores y no hicieron nada. Encabeza Donald Trump meeting y ahora dice que lo acusan de racista en Nueva York por la participación de uno de los oradores que no es la visión de Donald Trump. Esto ocurrió en el Madison Square Garden. Hubo comentarios, dice, racistas e insultos. Los oradores invitados por el magnate lanzaron agravios contra latinos, afroamericanos, palestinos, judíos, todos grupos clave. ¿En serio es esto? Ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico, dijo. Esto lo dijo el comediante Tony Hinchcliffe en el meeting del expresidente republicano. O sea, estamos hablando de un comediante, ¿eh? Trump habló por 1 hora y 20 minutos y repitió pues los problemas de la migración ilegal. Por su parte, la demócrata Kamala Harris estuvo en Pensilvania y ahí fue una iglesia negra, siendo que ella apoya el aborto, la homosexualidad.
es una hipócrita por ir a una iglesia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en una iglesia? Se apoya todo lo que es odio contra Cristo y asesinar a los inocentes. Eso es lo que hace Kamala Harris. Entonces es muy hipócrita porque ella quiere en este momento desligarse de lo que hizo en un meeting del Partido Demócrata, que expulsó a 2 cristianos por gritar: Kamala, Jesús es el Señor. Y los expulsaron del meeting. Entonces pues ella lo que quiere hacer es liberarse de eso y dice: pues voy a una iglesia negra, a una iglesia, por cierto, hereje bautista, anticatólica. Durante la jornada recibió el apoyo del productor de pornografía también travesti y vulgar, Bad Bunny, el cantante puertorriqueño. Y también recibió el apoyo del homosexual Ricky Martin, que es un promotor también del aborto y se le considera que era amante de Eduardo Verástegui, que ahora creo que también está en la campaña de Donald Trump. No forma parte formalmente de la campaña de Donald Trump, más bien es un sujeto que está tratando de manipular la política de México también con intereses de ayudar a Morena. El consejo editorial del New York Times urgió a los estadounidenses a tomar en serio las supuestas amenazas de Donald Trump, y por cierto que ya descaradamente el periódico The New York Times, financiado por Carlos Slim, se declara enemigo de Donald Trump y dice que, pues, le dice a los estadounidenses que voten por la mala Harris, por Kamala Harris, que es el personaje, pues ahorita es el personaje más siniestro de la política porque hay mucha gente detrás de ella. O sea, incluso el multimillonario Elon Musk ha llegado a considerar que Kamala Harris es una marioneta detrás de la cual se ocultan muchas personas que estarán implicadas en cosas graves, en crímenes de los que ha cometido Diddy o de los que cometió en su momento Epstein, los 2 depredadores infantiles multimillonarios más famosos de los Estados Unidos en este momento. Bueno, pues entonces yo creo que ya es prácticamente momento de cerrar. Difícilmente creo que otro periódico nos ofrezca algo. Violencia incontrolable, dice Diario de Yucatán. La iglesia exige que se proteja a quienes arriesgan su vida por la paz y por la justicia. Esto con relación al asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez. Privan de la vida a 500 a la semana, se registran 389 asesinatos en el país tan solo en 5 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Les decía que ya prácticamente son 3,000. Oscuro pasado que no importó, un operador de Los Moches con el Partido Acción Nacional y la Cuarta Transformación. Nuevas revelaciones salen a la luz sobre cuantiosos contratos de obra pública que se otorgaron entre finales del año 2018 y mediados del año 2024 a las empresas relacionadas con Mario Milet Encalada, cuya influencia crecería más con los gobiernos morenistas. O sea, que esté el PAN, esté Morena, ese señor sigue haciendo negocios turbios. Dios es la base para superar la aflicción. En Cotolengo y el Seminario Mayor celebran kermeses. Es una nota interesante. Durante la tarde de ayer, en el Seminario Mayor de Yucatán, con el Centro Cotelongo, realizaron sus tradicionales kermeses, donde hubo de todo, venta de antojitos tradicionales. Por cierto que el día de hoy, hablando de asuntos de la iglesia, pues se celebra a San Judas Tadeo, que les digo, es importante que conozcan la fe y que lean el Evangelio según San Judas, porque tiene un libro en la Sagrada Biblia. Y yo creo que muchas personas que rinden culto a San Judas Tadeo se desvían mucho de lo que el apóstol predicó. Entonces, no está de más que lo revisen. El Sol de México adeudan 9.3 millones de pesos a la UNAM por libros prestados. Gloria López y Miriam Domínguez dice que los alumnos de psicología son los que deben más multas porque no han regresado los libros y también los de veterinaria. Los estudiantes de la UNAM tienen un adeudo multimillonario de más de 9.3 millones de pesos por el préstamo de libros.
lo que va del año, las multas de 40 bibliotecas ubicadas en la metrópoli asciende a 9.3 millones de pesos. Tal vez debería de considerarse una digitalización, ¿no? Ya por parte de estas bibliotecas para evitar pues este robo de libros, porque fíjese que algunos, por ejemplo, de los libros de sectas, de sociedades secretas como la masonería, se encargan de estarlos pidiendo prestados y que nunca esté disponible porque no quieren que la gente, o no querían que la gente, eso antes, no sé si se siga haciendo, para que la gente sepa de esa clase de sociedades. Secretarios de Hacienda: Carlos Ursúa, que se ha teorizado que fue asesinado por denunciar los robos de las tarjetas del bienestar. Él fue secretario de Hacienda de López Obrador. Herrera y Ramírez de la O no tienen retrato oficial en la Secretaría de Hacienda. ¿Esto por qué? En la galería de los secretarios de Hacienda no hay registro fotográfico de Carlos Ursúa, ni de Arturo Herrera Gutiérrez, ni tampoco de Rogelio Ramírez de la O, dice la Secretaría de Hacienda en respuesta a una solicitud de transparencia del periódico El Sol de México. De acuerdo con la dependencia, el acervo de esta galería está conformado solamente por 64 retratos, desde 1821 hasta el año 2018. ¿Por qué? Pues porque debemos de recordar que el gobierno de López Obrador dejó quebradas muchas de las secretarías. Tan solo hay que ver cómo dejaron la Secretaría de Gobernación sin electricidad y sin teléfono. ¿Qué hacían con el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero? No se sabe. Se lo robaron, ¿no? Creo que se entiende. Llegan aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a Sinaloa, dice el periódico El Debate, que por cierto sigue desaparecido el repartidor del periódico. La Secretaría de la Defensa Nacional prepara la muestra de la Gran Fuerza de México. Me despido. Bueno, pues en el año 312 se dio la batalla de Puente Milvio. Constantino I el Grande derrota a Magencio en la lucha por el Imperio Romano. Se convierte entonces al cristianismo, porque con este signo vencerás, fue el signo de la cruz. En el año 483, en la actual España, Rodrigo Ponce de León reconquista definitivamente la villa de Zahara de la Sierra. Vamos con otro acontecimiento importante. En el año de 1492, en las Islas Bahamas, el español Rodrigo de Jerez es el primer occidental que ve a los indios fumar tabaco y el primero que lo prueba y resulta adicto. Sin embargo, esto del tabaco será mal visto por la Iglesia Católica, pero no por los protestantes. Entonces, es Inglaterra la que se convierte en la sede mundial del tabaco y el estado de Carolina del Norte, particularmente en el gran difusor de este vicio demoníaco que ocasiona cáncer a 8 millones de personas al año. Los zares del tabaco se convertirán en familias adineradas y poderosas, la familia Duke, los cuales posteriormente tendrán negocios con el multimillonario Carlos Slim, y ese es el origen de su fortuna, el origen secreto, que él se dedica a vender una droga legal que es el tabaco. Ese es el inicio de su enorme fortuna, lo que le facilita posteriormente en el sexenio de Salinas de Gortari poder o querer comprar Teléfonos de México, que finalmente lo hace con las palancas de la familia Duke, que lo ayudan a convencer a Salinas de venderle Teléfonos de México, a pesar de que él no daba la mejor oferta ni el mejor servicio. Creo que eso queda perfectamente probado. A modo de burla, Slim sigue diciendo que ya no es negocio atender Telmex. Imagínense, pues sencillamente no seguiría, ¿no? No seguiría impulsando, no seguiría con ese negocio. O sea, él no es caridad. En 1893, en la ciudad de Nueva York, el masón José Martí, un cubano, habla en la velada que ofrece la Sociedad Literaria Hispanoamericana en homenaje al criminal traidor a la patria Simón Bolívar, que por cierto José Martín decía que tenía admiración por Simón Bolívar, el que asesinó al pueblo de Pastos en plena Navidad, a eso que se le conoció como la Navidad Negra. La mayoría de los satanistas sienten veneración por Simón Bolívar, como también lo hacen por Benito Juárez. En el año de 1922 en Italia se produce la marcha sobre Roma, encabezada por Benito Mussolini.
2 días antes de ser nombrado primer ministro de Italia. En el año de 1930, en Estados Unidos, el pintor Pablo Picasso, el autor de las pinturas feas del cubismo, gana el Premio Internacional de la Pintura de la familia Illuminati Carnegie. Recordemos que Pablo Picasso recibía órdenes de una multimillonaria llamada Gertrude Stein, que le ordenaba pintar de esa forma que se consideró después el cubismo, que son figuras feas, son figuras que no son armónicas, pero se los exigía pues la alta finanza, porque empezaba a impulsarse esta guerra de corromper el gusto por la belleza y empezar a decir que el arte no forzosamente tendría que manifestar algo bello. Y eso es algo grave porque es una forma de corrupción del arte. De hecho, no sabemos si estas figuras feas o lo que hacía Botero de los cuerpos gordos pues se puede considerar en estricto sentido arte, porque el arte antes se consideraba que solamente retrataba cosas bellas, realistas y de la naturaleza. En el año de 1959, por eso se llamaba las Bellas Artes. Nosotros tenemos en México un palacio que se llama Palacio de Bellas Artes, porque era así, las Bellas Artes. No había arte que no fuera bella, o sea, tenía que cumplir también con valores estéticos. En 1959 en México, un huracán categoría 5 provoca inundaciones en el estado de Colima, privando de la vida a más de 1,800 personas. Creo que en el huracán Otis se perdieron más vidas también, pero los datos oficiales no dicen que supere más de 300. En 1962 en Washington, el presidente por el Partido Demócrata John F. Kennedy se compromete a dejar de intentar tener una lucha por liberar a Cuba de la dictadura comunista, esto después de que la Unión Soviética desplegara misiles atómicos en Cuba y que el criminal Ernesto El Che Guevara exigiera a Fidel Castro disparar los misiles atómicos contra Estados Unidos sin importarle que se murieran 60 millones de personas. Ernesto El Che Guevara quería ver muertos a los 60 millones de estadounidenses de aquel entonces, ahora la población es mucho mayor. Se dice que con este caso finaliza la crisis de los misiles cubanos. Lamentablemente, pues John F. Kennedy será asesinado posteriormente y no puede seguir impulsando su política de liberar a Cuba de la tiranía comunista. Dice Donald Trump que si él queda 4 años más, él fácilmente, es que realmente cualquiera podría, de Estados Unidos me refiero, liberar a Cuba de la tiranía comunista. Pues ojalá que sea una promesa que se haga válida, que primero que llegue a la presidencia pueda llegar, que no le hagan un F y que pueda pues impulsar esta agenda favorecedora para la soberanía de Cuba, porque Cuba sufre desde hace 65 años de estos criminales ladrones, parásitos y asesinos del Partido Comunista Cubano. Que por cierto nosotros también los hemos padecido en distintos gobiernos. En 1988, Francia autoriza el uso de las píldoras abortivas, conocida como mifepristone. Con esta cápsula, con esta píldora que es contraria a los valores cristianos, se intenta promover la anticoncepción o cerrarse a la vida. Y entonces se empieza a igualar el sexo heterosexual al de los homosexuales, que es estéril. En 1993, Boris Yeltsin decreta que la propiedad privada vuelve a existir en Rusia, con lo cual propiamente se acaba el comunismo en Rusia. Estas fueron Boris Yeltsin. Yo digo que ha sido de los mejores presidentes que ha tenido Rusia, más que Vladimir Putin, porque Boris Yeltsin sí impulsa quitar todos los símbolos que buscaban darle veneración a un asesino ladrón, como es el caso de Joseph Stalin. Para mí Boris Yeltsin es el mejor presidente que ha tenido Rusia. No me gusta tanto Vladimir Putin. Boris Yeltsin también, por ejemplo, es el que recupera los cuerpos de los zares de Rusia y emprende o permite que la Iglesia Ortodoxa rusa pueda emprender su canonización. Muchas cosas buenas hizo Boris Yeltsin que posteriormente las ha revertido Vladimir Putin, porque Putin tiene una abierta veneración por el criminal Joseph Stalin. Boris Yeltsin también estaba en vías de reconocer los genocidios que practicó la Unión Soviética en Ucrania.
Pero bueno, pues cuestión de apreciaciones, ¿no? También yo no le perdono a Vladimir Putin que tenga alianzas con Nicolás Maduro y que diga que es muy amigo de la lagartija de la lagartija congelada Claudia Sheinbaum. En el año 2005, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez declara el país territorio libre del analfabetismo. Claro que hay analfabetismo, pero este tirano, este militarista, pues se le hacía fácil decretar lo que él quisiera. ¿Quién se lo iba a poner? ¿Quién iba a decir que hay analfabetismo en Venezuela? Nadie. Nadie se lo iba a decir. México en el año 2005 forma parte también de la Corte Penal Internacional. Enhorabuena, no nos ha servido creo que para nada hasta el momento. En 2007, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI beatifica a los religiosos españoles que fueron asesinados durante la Guerra Civil Española por los comunistas. Ese es un buen gesto por parte de un representante de la Iglesia Católica y es algo que yo creo que el Papa Francisco pues no hemos visto que haga de hablar contra los crímenes del comunismo, al menos no lo suficiente. Bueno, pues los mártires españoles del siglo XX es la denominación elegida por la Iglesia Católica por su santidad el Papa Benedicto XVI para la beatificación de un número de religiosos católicos que murieron de forma violenta entre los años de 1930 y el llamado Terror Rojo en España como producto de la Segunda República Española financiada por criminales como el mexicano Lázaro Cárdenas del Río, la dictadura de la Unión Soviética y el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el peor presidente de la historia de los Estados Unidos que ha tenido ese país. Su memoria se recuerda todos los 6 de noviembre. Durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, especialmente los primeros años del conflicto, los republicanos asesinaron a clérigos, persiguieron a comunidades religiosas. El balance total son 13 obispos, 4.172 sacerdotes y seminaristas, 2.364 monjas y frailes, 283 religiosas, para un total de 6.832 víctimas que fueron asesinadas por los comunistas, por los republicanos, por los liberales, por los anarquistas. El antecedente de esta beatificación de los religiosos católicos la encontramos también durante el papado de Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II beatificó a 473 mártires de la Iglesia en 1987, 1989, 1990, 1992, en el 93, en el 95, en el 97, hasta el año 2001. Unos 233 clérigos fueron asesinados y fueron beatificados por Juan Pablo II el 11 de marzo del año 2001. En 1999 también canonizó a un hermano cristiano y 9 mártires de Turón, el primer grupo de mártires de la Guerra Civil Española que alcanzó la santidad. En cuanto a la elección de candidatos, el arzobispo Eduard Novak de la Congregación de los Santos explicó en una entrevista para Le Observatore Romano que ideologías como el nazismo o el comunismo sirven de contexto al martirio, pero en primer plano destaca a la persona con su conducta y en caso es importante el pueblo entre el que vivió la persona afirme y reconozca su fama de mártir y luego rece obteniendo las gracias. No nos preocupa tanto las ideologías como el sentido de la fe del pueblo de Dios que juzga la conducta de la persona. En el caso de Benedicto XVI en 2005, en 2007, en 2010 y en 2011, canonizó a 498 mártires españoles de la Guerra Civil en octubre del año 2007. Hay que recordar que actualmente en el gobierno socialista de Pedro Sánchez se busca eliminar los monumentos a las víctimas del comunismo, a las víctimas religiosas del comunismo, según una absurda ley de memoria histórica que lo que precisamente busca hacer es eliminar la memoria de los mártires católicos españoles. Pasamos a otro acontecimiento importante, ya para finalizar con esto. No, creo que eso es todo por el momento con relación a las efemérides. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades
del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, pues si Dios lo permite, estaré haciendo una nueva emisión de este programa. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.